Vamos entonces al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy vamos a tener la tercera enseñanza de la serie de sermones que titulamos El poder de la oración. Y el texto bíblico que hemos usado como base para toda esta serie de sermones es Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ha hecho esa promesa, y es una promesa para nosotros en el día de hoy, en este tiempo. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Y comenzamos este año creyendo en esa promesa, que Dios va a responder a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestros ruegos, a nuestros lloros, a nuestros lamentos. Dios nos va a escuchar y va a responder. El mensaje de hoy se titula Orar con expectativa sincera. Orar con expectativa sincera. La semana pasada estudiamos en el libro de Mateo el modelo de oración que Jesús enseñó. Y vimos que Jesús dio instrucciones muy claras y específicas para ser efectivos en nuestras oraciones, para orar sinceramente, con un corazón honesto, rendidos a la voluntad de Dios, y Él ha prometido que de esa manera Él va a responder a nuestras oraciones. Y aprendimos que debemos orar con un corazón sincero, con un corazón honesto. Debemos enfocarnos, cuando venimos a la presencia de Dios, debemos enfocarnos en su voluntad, en sus propósitos. El Padre nuestro dice: y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, enfocados en la voluntad de Dios. Y también en el Padre nuestro aprendimos que debemos y podemos pedir por nuestras necesidades. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solamente pedir por el pan, sino por todas las cosas que necesitamos, y Dios va a responder a nuestras oraciones. En el Padre nuestro, Jesús, en el modelo que Jesús entregó de oración, Jesús nos dio dos enfoques. Un enfoque en las primeras cosas en el Padre nuestro, enfocado en Dios y sus propósitos y su voluntad. Y la segunda parte del Padre nuestro está enfocado en el ser humano y sus necesidades. Es como si Dios nos estuviera diciendo, Jesús nos estuviera diciendo en el Padre nuestro: cuando miramos a Dios, cuando nos enfocamos en Él, cuando ponemos nuestro corazón en su presencia, y luego nos miramos a nosotros mismos y nuestras necesidades y nuestra realidad, pareciera que ese proceso, ese encuentro con Dios en oración, cambia la perspectiva de nuestras circunstancias. No estoy diciendo que cuando venimos a la presencia de Dios, y cada vez que venimos a la presencia de Dios, todo cambia a nuestro alrededor. Realmente muchas veces oramos y la situación sigue allí. El problema, la necesidad sigue allí. Pero la oración nos ayuda a nosotros a enfrentar esa necesidad y a enfrentar esa circunstancia con una perspectiva diferente, con confianza en el corazón, con certeza de que esa situación que estamos viviendo, Dios se ha encargado de eso. Y Dios va a tener cuidado. Y cuando cambia esa perspectiva, entonces el estrés y la ansiedad se va de nuestro corazón, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Aprendimos que orar, y siempre lo he dicho cuando enseño sobre la oración, siempre digo que orar no es hablar con Dios solamente, porque muchas veces pensamos que orar es hablar con Dios. Orar es mucho más que eso. Orar no es solamente decir palabras o comunicar a Dios lo que está ocurriendo en nuestra vida. Orar tiene que ver con sujetarnos de la mano de Dios. Es dependencia. Orar es sometimiento, no solamente dependencia, sino sometimiento, someternos a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Pero también orar es descansar, ser feliz con la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos sinceramente, dije la semana pasada, hay más fe, sometimiento y paz en nuestros corazones que palabras en nuestros labios. Hay más fe en el corazón, más rendición a la voluntad de Dios y paz en el corazón que palabras en nuestros labios. Hoy vamos a aprender que debemos orar con expectativa sincera. Cuando oramos sin expectativas, no comprendemos exactamente qué es la oración
y negamos el poder y el carácter de Dios. Entonces, allí en sus notas en esta mañana, ¿qué significa orar con expectativa sincera? ¿O cómo oramos con expectativa sincera? Número uno, ¿cómo orar con expectativa sincera? Bueno, orando, esperando la intervención de Dios. Debemos orar esperando la intervención de Dios, que Dios intervenga en nuestras vidas. Y así hemos estado orando en este año 2025, que Dios intervenga. Y qué bueno que Dios intervenga, ¿verdad? Porque Él hace las cosas que nadie más puede hacer. Él cambia las circunstancias, cambia nuestras realidades. Y el rey David entendía perfectamente lo que significa esperar que Dios intervenga. El Salmo capítulo 5 leemos versículo 3, que David dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Quedo a la espera de tu respuesta. David oraba con la certeza en su corazón de que Dios escuchaba la oración y de que Dios iba a responder. Y parece una contradicción pensar que oramos sin esperar respuesta de Dios, ¿cierto? Que pareciera ser una contradicción, pero la verdad es que como seres humanos oramos sin esperar que Dios intervenga. Y ya le voy a decir cómo sucede eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. El escritor a los Hebreos está hablando de los hombres y mujeres que fueron usados por Dios para hacer grandes cosas. En el versículo 6, y está hablando de la fe de estos hombres, dice así: de hecho, explicando un poco, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Debemos orar con expectativa, orando que Dios va a intervenir. Cuando oramos pensando que Dios no va a hacer las cosas, lo que ocurre es que muchas veces tenemos una carga en la vida, ¿verdad? Como un peso. Y entonces yo lo describo de esta manera: vamos a la presencia de Dios, venimos al trono de Dios, nos postramos delante de su presencia y salimos de allí con la misma carga, con la misma preocupación, con la misma ansiedad, no confiando y no creyendo en la presencia de Dios y en el poder de Dios. Entonces nos vamos con nuestra mochila, con nuestro peso, seguimos con la ansiedad y vivimos con ese peso en la vida, con la misma ansiedad, con la misma carga. ¿Sí me estoy explicando? Oro, voy a la presencia de Dios, pero cuando salgo de la presencia de Dios me la traigo conmigo. No la dejo allí. No dejo la carga en las manos de Dios. No dejo la carga en la presencia de Dios, sino que me la devuelvo y sigo angustiado, sigo preocupado, sigo estresado. ¿Qué debo hacer? Ir a la presencia de Dios y dejar el problema allí. Dejarle la carga. Confiar que Él va a actuar. Creer que Dios tiene poder para sanar esa enfermedad que necesita ser sanada. Pensar que Dios tiene poder para restaurar nuestras vidas, para romper las cadenas que nos oprimen, para romper y podrir el yugo que nos aplasta. Dios tiene poder para hacerlo. Y cuando oramos debemos orar con expectativa, esperando que Dios intervenga, confiando que Él lo va a hacer. Pero nos cuesta. Quiero ser honesto con ustedes. Muchas veces oramos y no dejamos la carga en las manos de Dios. No las traemos otra vez. Y por eso es que estamos ansiosos, por eso vamos a hacer este estudio sobre la ansiedad y la depresión y nuestras emociones rotas, porque luchamos con eso, como seres humanos. Lamentablemente no confiamos completamente que Dios puede intervenir. No creemos que Él va a actuar y va a intervenir en nuestras circunstancias, en nuestras realidades. No podemos entrar a la presencia de Dios y salir de la misma forma en que entramos. No puede ser. Y yo luchaba con eso.
en mi adolescencia, con la vida de oración que nuestra iglesia nos enseñaba. Porque yo veía que orábamos mucho, pero nada ocurría en la vida de nosotros. En mi vida, en la vida de las personas, seguíamos viviendo siempre igual. No podemos entrar, es imposible entrar a la presencia de Dios y salir de la presencia de Dios de la misma forma en que entramos. Dios siempre va a intervenir. Número 2 en sus notas, debemos orar cuando enfrentamos la adversidad. Debemos orar cuando enfrentamos la adversidad. No es fácil orar cuando las circunstancias que nos rodean son adversas. No es sencillo orar cuando todo parece perdido, cuando nos dicen que no hay esperanza, cuando nos dan un mal resultado de salud, cuando vemos que la tormenta o los nubarrones oscuros de las tormentas nos oscurecen la luz del sol y vivimos encerrados en tantos problemas. No es difícil orar y sobre todo no es difícil descansar en Dios, porque yo quiero insistir mucho en esto. Orar no es solo hablar con Dios, orar es confiar, es descansar, es creer que Él tiene poder para actuar. Quiero que veamos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, una de las tormentas que vivió la iglesia en el primer siglo. Apenas la iglesia estaba comenzando y la iglesia comenzó en plena expansión, pero las tormentas llegaron. Jesús resucita de entre los muertos, comisiona a los discípulos y los discípulos comenzaron a llevar el evangelio y encontramos que a partir del capítulo 7, uno de los evangelistas de la iglesia en el primer siglo, que se llamaba Esteban, fue apedreado. Y por causa de esa situación que se vivió, la iglesia fue perseguida y los hermanos fueron dispersados y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio, y se comenzaron otras iglesias, no solamente en Jerusalén, sino que en otros lugares se comenzó a predicar el evangelio. Y en este momento, en Hechos capítulo 12, encontramos que Saulo de Tarso se ha convertido y está en proceso de crecimiento de su liderazgo, y a pesar de que todo está aparentemente creciendo y extendiéndose, la situación se puso muy difícil. Y leemos en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5 lo siguiente: en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Estamos hablando de Herodes Agripa. Versículo 2: a Santiago, el hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Versículo 5: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Qué estamos viendo en esta narración de Hechos capítulo 12? Realmente, cuando estudiamos todo el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la vida de los primeros cristianos no fue sencilla, no fue fácil. Estos nuevos creyentes experimentaron persecución, sufrieron por su fe en Cristo, eran perseguidos, sus familias les rechazaban, fueron asesinados, muchos de ellos murieron por su fe, tuvieron que abandonar sus pueblos, sus profesiones, y tuvieron que irse a otras ciudades por causa de la fe en Jesús. Y en esas circunstancias, estando en medio de toda esta situación, Herodes Agripa, que era el rey judío que había sido impuesto por el Imperio Romano, Herodes controlaba de alguna manera el Sanedrín, pero para ganar más el apoyo del Sanedrín, lo que hace es que, lo que leemos en Hechos 12, dice que arrestó a hermanos de la iglesia para maltratarlos. Al hermano de Juan lo mató a espada, y a Pedro lo puso en la cárcel, y dice el verso 4 que tenía la intención de hacerlo comparecer a un juicio público sin ningún argumento, solamente con la intención de matarlo. En medio de esto, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Dice el versículo 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. En medio de la adversidad, en medio de las situaciones difíciles en nuestra vida,
debemos unir nuestra fe, creer juntos y orar corporativamente, buscar el rostro de Dios en oración y ruego. Y esto fue lo que hizo la iglesia. En medio de la persecución, en medio cuando la situación se puso difícil, la gente comenzó a orar, se unieron para orar. Y aquí aprendemos un principio importante en la vida cristiana, y es tener compañeros de oración, tener gente que ore con nosotros y que ore por nosotros. La semana que viene voy a hablar un poco de cómo enfrentar la adversidad en la vida a través de la oración, y el título de la semana que viene va a ser cómo orar cuando la vida duele. Cómo orar cuando estamos atravesando un momento difícil en la vida. Pero ¿qué hacer en ese momento? Algo importante que podemos hacer es encontrar gente que ore por nosotros y que ore con nosotros. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia se reunió para orar y duraron días orando. Y la oración hasta la madrugada, orando juntos, intercediendo por la situación que estaban viviendo, intercediendo por la vida de Pedro. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene la adversidad? No huimos de las tormentas, no nos escondemos, no negamos lo que está ocurriendo, no decimos, no, lo voy a olvidar porque si lo olvido se desaparece. No, no se va a desaparecer. La tormenta está allí. ¿Qué hacemos en medio de la tormenta? Oramos y encontramos gente que nos acompañe en oración, hermanos que nos acompañen en oración. Número 3, ahí en sus notas. ¿Cómo orar con expectativa sincera? Orar esperando la voluntad de Dios. Orar esperando la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo Dios respondió a las oraciones de la iglesia por Pedro, que estaba encarcelado. Versículo 6 dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente, versículo 7, apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Versículo 10. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Qué está ocurriendo? Pedro está preso en la cárcel y Herodes Agripa, para congraciarse con el Sanedrín y con los judíos que estaban en contra del evangelio, que estaban en contra de los discípulos de Jesús y de la iglesia apostólica en el primer siglo, lo que hace Herodes es que pone preso al creyente de la iglesia, toma a Pedro prisionero y lo va a matar. En medio de esa situación, la iglesia está orando y Dios interviene sobrenaturalmente, envía un ángel a la cárcel, libera a Pedro de la cárcel y lo saca de la cárcel. Sobrenaturalmente, Dios envía un ángel. Pedro estaba apresado, encadenado, con guardias que lo estaban sujetando. El ángel se presenta en la cárcel y las cadenas de Pedro se rompen. Y el ángel le dice a Pedro: ponte tu calzado, ponte tu capa y sígueme. Y Pedro, lo que narra la historia bíblica es que Pedro no sabe si lo que está ocurriendo es verdad o sencillamente lo está pensando o lo está imaginando. Después que Pedro está fuera de la cárcel, se da cuenta de lo que ocurrió y se da cuenta de que está libre y que Dios envió un ángel para librarle. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Mientras la iglesia estaba orando por Pedro, para que Dios tuviera misericordia de Pedro, Dios estaba actuando. Dios envió un ángel para liberarlo de la cárcel. Pero ¿cómo
¿Cómo funcionan las cosas aquí? Es que Dios hace lo que quiere hacer, y ese es el punto. Dios hace lo que quiere hacer, y como lo quiere hacer, nosotros debemos orar esperando que Dios intervenga y haga su voluntad. No sabemos cómo lo va a hacer, no sabemos cómo va Dios a actuar, no sabemos cómo Dios va a responder nuestras oraciones. Yo no imagino, y no lo puedo decir, que la iglesia estaba orando para que Dios enviara a un ángel y entrara a la cárcel, rompiera las cadenas, le dijera a Pedro una cosa: Pedro, levántate, ponte las sandalias y ponte la capa. La iglesia no estaba orando para que eso ocurriera. ¿Sí me está siguiendo? La iglesia estaba orando para que Dios interviniera, pero no sabía lo que Dios iba a hacer. Entonces, cuando oramos, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios y esperarnos que Dios haga su voluntad. Y Dios va a hacer y nos va a sorprender. Dios va a responder de formas que nosotros no esperamos. Dios va a responder de la manera que nosotros menos esperamos y de formas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Ya usted se va a dar cuenta, y a mí me da risa y me llama la atención. Doy gracias a Dios de que la palabra de Dios no esconde nada. La Biblia no esconde nada de nadie, y ya lo vamos a ver. ¿Qué aprendemos? Debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios y esperar la respuesta de Dios. Dejar que Dios nos sorprenda con su poder y misericordia. Número 4, ahí en sus notas. Debemos orar y confiar que Dios actuará. Muchas veces tenemos la tendencia de querer encajonar a Dios, de que Dios haga y actúe de la manera en que yo quisiera que actúe, y que responda a mis oraciones de la manera que yo quisiera que Dios responda a mis oraciones. Pero Dios no lo va a hacer así. Dios no lo va a hacer así. Y yo tengo un problema con algunas personas que creen que podemos darle órdenes a Dios, que podemos decirle a Dios que haga las cosas y cómo las queremos que las haga. Si nosotros podemos en nuestras oraciones hacer y decir, y Dios lo va a hacer, ¿qué clase de Dios es? ¿Es nuestro títere acaso? Nosotros lo manipulamos a Él para que haga, y nos las pasamos y decimos: Dios, haz esto, y Dios lo va a hacer. No, Dios no lo va a hacer de la manera que nosotros queremos. Él va a actuar y Él va a hacerlo, pero lo va a hacer a su manera. Entonces debemos orar y confiar que Dios va a actuar. Mire lo que dice otra vez Jeremías 33, dice: clama a mí y yo te responderé. Él ha dicho que va a responder. Nos pasa que cuando oramos por algo, luego nos sorprendemos de que Dios responde. Y le quiero compartir, ahorita vamos a ver el texto bíblico, pero este libro yo lo prometí para la semana pasada. Y el pastor que lo ordenó, Pastor Sean, no sé por qué se tardó y no llegaba el libro, y Sean me dijo: pues lo siento, ¿será que lo devolvemos? Porque vamos a terminar la serie de sermones y la gente no va a tener su libro en español. El que llegó fue el de inglés. Y yo el jueves de esta semana oré al Señor y le dije: Señor, si tú quieres que nosotros leamos ese libro, lo necesitamos para mañana, porque el sábado la oficina está cerrada y no reparten. Si está cerrada, no va a repartir. Lo necesitamos para mañana, si realmente quieres que lo leamos. Y le dije: pues si no, lo vamos a regresar. El viernes salí a mi estudio bíblico en la cárcel y regresé a las 11:30 de la mañana. Cuando regresé, iba entrando a mi oficina. Los que han estado ahí en mi oficina, pues, va por el pasillo y uno se mete para entrar a la puerta. La caja estaba allí abierta con los libros, pero imagínense, pues yo veo, ¡oh!, llegó la caja y me sorprendí. ¿Para qué estaba orando yo? Para que la caja de los libros llegara. Pero me pasó a mí que me sorprendí cuando la vi, porque nos sorprendemos muchas veces cuando Dios responde nuestras oraciones, porque a veces oramos y no pensamos que Dios va a actuar. Miren lo que ocurre en esta historia, y a mí me da risa. Dice: cuando cayó en cuenta de esto, está hablando de Pedro, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas
orando. Mucha gente estaba en esa casa orando. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando Pedro llega, dice, ¿por qué estaban orando otra vez? Por Pedro, que estaba preso. Y lo más seguro es que estaban pidiendo que Dios le liberara. No estaban esperando, bueno, Señor, cuando muera, que no sea una muerte tan difícil. Lo más seguro es que estaban pidiendo por Pedro que fuera liberado. Y dice, cuando Pedro llamó a la puerta, versículo 13, de la calle, y salió a responder una criada, se llamaba Rode. Le dejaron el nombre y todo para que nos enteráramos de quién era. Versículo 14. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Es decir, Pedro toca la puerta y llama. Rode, me imagino, ¿quién es? Pregunta. Y Pedro dice, soy yo, Pedro. Y al reconocer la voz, en vez de abrir la puerta, salió corriendo a avisarle a la gente. Dejó a Pedro afuera. Dice, Pedro está a la puerta, fue lo que fue a decirle a la gente. ¿Y quién le respondió a la gente? Pedro está preso. ¿Sí se da cuenta? Le dijeron, estás loca. Dijeron, ella insistía en que sí era Pedro, pero los otros decían, debe ser su ángel. Ella, entre tanto, dice, Pedro seguía llamando, y cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Me gusta que la Biblia no cuenta una historia y le pone un final feliz y acomoda las cosas. No, nos cuenta lo que pasó. Porque somos así, como esta gente que estaba orando por la liberación de Pedro, y cuando lo liberaron, se sorprendieron de que Dios había actuado. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta que a veces nos pasa que oramos sin esperar que Dios actúe? Sin creer que Dios puede hacer un milagro. Y aquí está esta gente asombrada viendo a Pedro libre. Y hace un ratito estaban orando por él, pidiendo que Dios le libertara. No puede ser que nosotros oremos sin esperar que Dios actúe. Debemos orar y creer que Dios va a actuar a nuestro favor. Finalmente, cuando Dios responda a nuestras oraciones, ¿qué debemos hacer? Compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho. Debemos compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho. El versículo 17 dice, con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran. Me imagino que hicieron un alboroto y muchos dijeron gloria a Dios y aleluya, bendito sea el nombre del Señor, todos exaltados, emocionados. Y Pedro les dijo, cállense, cállense. Y les contó la historia, dice, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. ¿Y qué les dijo Pedro? Cuéntenles esto a Santiago y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Pedro sabía que es importante que otros se enteren de lo que Dios hace, cómo Dios responde nuestras oraciones. Pedro está pensando que esto que ha ocurrido va a edificar y va a fortalecer al liderazgo de la iglesia y a la familia de la iglesia. El testimonio de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones es de edificación para todos nosotros. Por eso debemos compartir el testimonio de cómo Dios ha respondido nuestras oraciones. Debemos compartir el testimonio de nuestra fe y cómo Dios ha honrado nuestra fe. Entonces, amados hermanos, ¿cómo orar con expectativa sincera? Número 1, debemos orar esperando que Dios intervenga, esperando la intervención de Dios. Debemos orar cuando estamos en medio de la adversidad. En medio de las situaciones no huimos de ellas, no las negamos, no decimos no está pasando nada, las enfrentamos y oramos en medio de la adversidad, esperando que Dios haga su voluntad, esperando la voluntad de Dios, esperando que Dios actúe, pero que actúe de la forma que Él quiere y que la forma en que Él debe actuar. Y debemos orar y confiando que Dios lo va a hacer, que Dios va a actuar. Pero cuando Dios responda entonces a nuestras oraciones, debemos compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho. Porque las oraciones contestadas no solamente edifican nuestra fe y fortalecen nuestra fe, sino que fortalecen también la fe de nuestra familia. Así que quiero animarles una vez más a que tome una tarjeta de estas y escriba 3
cosas por las que usted va a estar orando durante este año 2025, esperando que Dios intervenga, esperando que Dios actúe. Y yo una cosa que vamos a hacer es que quiero animarles a que cuando Dios actúe y obre, entonces vamos a compartir el testimonio de lo que Dios va a hacer. Yo creo que vamos a tener mucha gente compartiendo testimonio de la obra de Dios en su vida y en su familia. Lo creo en este nuevo año, lo creo así, y les animo a que ustedes también se unan conmigo en esa fe de confiar que Dios va a escuchar nuestras súplicas y va a responder a nuestras oraciones. Vamos a orar.